Buen día, Julio Ricardo Mosle, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andás? Bien, por el momento bien. Vamos a hablar de economía, no sé si me preocupo, no me preocupo, ¿qué onda? Y la verdad, en general, venimos en un tobogán en el que tiende a preocuparse. Ok, vamos a sumar a la charla a Pablo Menéndez Portela, estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Julia, Laura, ¿cómo están? Bien, bueno, Pablo es economista, investigador del Centro de Estudios Atenea, además docente de la Universidad Nacional de Lanús. Hay tantas cosas para hablar, el fondo, la inflación. ¿Por dónde querés empezar, Pablo? Bueno, está movida la economía, lamentablemente. Estaría bueno que esté un poco más tranquila, que tengamos todos más certidumbre de lo que va a pasar, de si vamos a llegar a fin de mes, pero bueno, lamentablemente esto es lo que viene pasando y todavía no tenemos certeza de qué puede pasar con el dólar, qué puede pasar con la deuda pública y cómo nos va a seguir pegando la inflación en definitiva, ¿no? Digo, Pablo, en este punto, si se quiere, la novedad del día en términos económicos es que el ministro Lacunza va a ir hoy a las 3 de la tarde al Congreso a presentar el presupuesto 2020. Y la verdad es que uno tiene que arrancar diciendo que el presupuesto que va a presentar Lacunza hoy en el Congreso, más allá de los números que pone, ¿no?, con su proyección del dólar y con su proyección de la inflación, es un presupuesto pensado por Duhovne antes de irse, con otros con otra cotización del dólar, con otra realidad económica, un presupuesto que fue escrito antes del 11 de agosto, que lo va a defender el ministro de Hacienda, que soy el ministro de Hacienda, en un contexto en el que probablemente el 10 de diciembre deje de serlo, y que además va a ser votado por muchos legisladores que después del 10 de diciembre tampoco ya no van a estar. Entonces, uno en este contexto, y además va a ser defendido, digo, hoy hay una reunión de gabinete, va a ser defendido por ministros que es probable que tampoco sean los mismos, con lo cual tampoco sé hasta dónde tienen el entusiasmo de defender ese presupuesto, o al menos sus áreas. Digo, en este mar de incertidumbres que yo pongo arriba de la mesa, ¿qué se va a discutir? Digo, ¿cuál es el núcleo de certezas que podemos encontrar ahí adentro al cual deberíamos estar atentos? Bueno, la verdad es que hoy por hoy este presupuesto nos da poca certeza de lo que puede pasar el año que viene, por lo que bien vos describías. Me parece que las premisas que están atrás del presupuesto quizá no tienen tanto sentido. En definitiva, es muy probable que quien tenga que ejecutar este presupuesto sea otro presidente y otro ministro de Economía, y creo que eso es relevante no tanto por los números en sí que se puedan llegar a presentar, sino porque en definitiva el presupuesto lo que marca, sí, como mensaje a la sociedad, a los agentes económicos, es cuáles van a ser las prioridades del Estado el año que viene. Y me parece que definitivamente esas prioridades van a variar mucho según quien sea el próximo presidente, con lo cual me parece que en realidad no va a ser tan interesante lo que se pueda discutir hoy en términos del presupuesto, sino lo interesante será cómo se termine aprobando y cómo lo va a ejecutar el próximo presidente, ¿no? Y acá sí me parece interesante pensar en un parámetro que tampoco está claro, ¿no?, en este mar de incertidumbres respecto al año que viene, y va a ser la injerencia que tengan los pagos de deuda en ese presupuesto, porque uno puede llegar a dudar de a cuánto va a estar el dólar, uno puede llegar a dudar de cuánto va a ser la inflación, pero creo que una de las pocas certezas que hay es de que nos van a venir a golpear la puerta para cobrar. Por supuesto, es así, desde luego que es una certeza. Lo que no es tan cierto es cuánto de eso que nos van a reclamar vamos a poder pagar el año que viene, porque a diferencia de años anteriores, nosotros asumíamos en el presupuesto que toda la deuda con vencimientos en el año en que se discute se va a pagar, y lamentablemente ya sabemos que el año que viene esto no va a poder ser así. Ya hicimos para este mismo año lo que se llama un reperfilamiento de la deuda, lo cual quiere decir que estamos pateando vencimientos de deuda cuyas obligaciones eran para este año y las vamos a dejar para el año que viene, y es altamente probable que lo mismo pase en 2020
y que tengamos que patear vencimientos a 2021 y años siguientes. Pablo, mis conocimientos de la economía no van más allá de la libreta del almacenero. Digo, y la verdad es que si uno mira lo que pasó con el presupuesto del año en curso, con el presupuesto del año 2019, por un lado hay una enorme subejecución de partidas presupuestarias, y todo esto dicho explícitamente por el gobierno para cumplir con las metas de ajuste fiscal que le impuso el FMI, con lo cual hay plata prevista a gastar que no se gastó, y si por el otro lado hay deuda que no se pagó y se reperfiló, la pregunta básica de la matemática sería ¿dónde está la plata? Porque si no se gastó en lo que se iba a gastar para poder pagar una deuda que no se pagó, ¿dónde quedó? Bueno, es una buena pregunta la de dónde está la plata, y en realidad la respuesta es que la plata sí se pagó en deuda y en intereses, y el punto ahí es que charlemos sobre cómo se pagó, y me parece que el punto importante acá es que prácticamente toda la deuda que adquirió la Argentina en los últimos años es deuda denominada en dólares, con lo cual se vuelve muy relevante en el presupuesto cuál va a ser el tipo de cambio, ¿sí? Cuál va a ser el valor de nuestra moneda asumida en ese ejercicio. Y en definitiva lo que terminó pasando es que nosotros pagamos más deuda de la prevista, e incluso así no pudimos cumplir, y esto tiene que ver con que en el presupuesto se había previsto que el tipo de cambio iba a estar más o menos estable, y eso desde luego, como bien sabemos, terminó no ocurriendo. Entonces, en definitiva, terminamos pagando más y aún así no cumplimos con todas las obligaciones, y nuestra deuda definitivamente fue carísima y fue un gran negocio para aquellos acreedores que nos prestaron. Digo, en este marco entonces, y pensando desde esa inestabilidad y esa imprevisibilidad, ¿cómo hacer posible el diseño de un presupuesto que marque una hoja de ruta para el 2020? Digo, ¿hay margen para eso o va a haber que cumplir con la ley de presupuesto porque es parte de las obligaciones administrativas del Estado, y vamos a ver que después va a haber un surfeo de la realidad durante todo el 2020? Me parece que definitivamente, más allá del presupuesto que se termine aprobando durante estos meses, el próximo presidente va a tener que replantear algunas cuestiones de ese presupuesto y, como decíamos al inicio de la charla, quizás repriorizar algunas de las cuestiones según la forma que le quiera dar a su política cuando asuma el cargo. Me parece que en definitiva se van a tener que rever no solamente los gastos en intereses de la deuda de acuerdo a lo que se negocie con los distintos acreedores, ya sea el Fondo Monetario o acreedores privados, sino también cuáles van a ser las partidas presupuestarias que sean las que sirvan de impulso a la economía, ya sea poniéndole plata en el bolsillo a trabajadores, a jubilados para incentivar el consumo, como así también facilidades para las empresas que puedan volver a empezar a generar trabajo y a mover la rueda de la economía. Ahora, en ese contexto, yo leía hoy la tapa de los principales diarios económicos del país, y una de las alertas que encendían es la enorme cantidad de vencimientos en dólares que quedan todavía en este año. Algo así como 4.700 millones de dólares en deuda soberana, a eso sumarle la deuda de las empresas, el episodio de IRSA con la imposibilidad de cumplir con vencimiento, y estamos hablando de una de las empresas más importantes en el rubro de los shopping. Sí, en definitiva, eso es un problema grande, porque lo que está marcando es, por un lado, que a pesar de las medidas que se tomaron desde el Banco Central, la fuga de capitales no se detiene, porque hay muchísimas obligaciones con las que todavía hay que cumplir, sean esas que vos decías del sector privado, o mismo las del propio Estado, que no fueron necesariamente reperfiladas, ¿sí? Con esta nueva, este neologismo que hemos acuñado estos días.
y en definitiva lo que también está marcando esto es que muchas de las medidas que se tomaron quizás se tomaron apresuradamente sin reparar en algunas cuestiones técnicas de la letra chica que iban a tener efectos indeseados o inesperados por el propio Banco Central cuando tomó las medidas, y me parece que seguramente ahora se debe estar trabajando en ajustar algunas de esas cuestiones para que el sector privado no se vea arrastrado a un default como el caso de IRSA que mencionabas recién, que incluso teniendo el dinero para pagar las obligaciones, puede que termine cayendo en default por no poder hacer llegar esos fondos a los acreedores externos. Ahora, en el marco de esto, uno empieza a entender que la situación por la que pasa IRSA es parte de un dominó en el que una fichita se le va cayendo atrás de la otra al gobierno. La pregunta es, ¿cuánto de lo que queda de estos 4 meses de política económica de Mauricio Macri va a terminar maniatando o ajustando el margen de maniobra posible para el próximo gobierno? Bueno, todo termina condicionando al futuro gobierno. Por 2 lados. En primer lugar, por la cantidad de vencimientos que tenían que ocurrir en estos meses y que se han pateado para 2020. Eso ya de por sí es un condicionamiento al próximo presidente, que va a tener que lidiar con esos vencimientos que ya tendrían que estar solucionados. En segundo lugar, la cantidad de reservas que queden en el Banco Central, que día a día las vemos decrecer, y esa variable va a ser fundamental para que el próximo presidente, cuando asuma, tenga poder de negociación y margen de maniobra en la difícil negociación que va a tener que llevar adelante con los acreedores del Estado. Y en tercer lugar, un punto que no me parece menor es el tema del impacto inflacionario de algunas medidas que se tomaron en los últimos meses, que tienen que ver con frenar aumentos de tarifas o aumentar subsidios para evitar el impacto en inflación de lo que hubieran sido esos aumentos. Me parece que todas esas medidas se tomaron estrictamente hasta noviembre y puede ser un gran problema para el próximo gobierno, ni bien asuma. Si llega a liberar estos precios, creo que puede generar un impacto inflacionario importante en los primeros meses de gobierno, ¿sí? Diciembre, enero. Por lo tanto, el presidente que asuma el 11 de diciembre va a tener que rever esa cuestión inmediatamente, y también va a ser una negociación con los que establecen esos precios. Principalmente pienso en el tema de las naftas. Va a tener que hablar con las comercializadoras y con todo el sector petrolero para ver de qué manera se actualizan o no esos precios que terminan afectando a la canasta básica. Tocaste el tema combustibles. Me parece interesante poder contarle a los vecinos que nos están escuchando cuál es hoy el delicado equilibrio que tiene eso, por llamarlo de alguna manera, con un pedido político del gobierno de congelar el precio de los combustibles, de mantener un valor ficticio del barril de petróleo muy por debajo de la cotización internacional, y de la presión sobre ese delicado equilibrio que hoy mismo ejercen, por un lado, el contexto internacional y la trepada de las últimas horas del barril de petróleo, y por otro lado el valor del dólar en Argentina. Digo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, fíjate cómo nuestra posición de debilidad por todo este tema de dólar, reservas, deuda externa, hace que cualquier mínimo problema que surja en el mundo inmediatamente nos esté impactando y complicando sobremanera, y veo que ibas a este tema del precio del petróleo, y ayer hubo un evento, un lamentable atentado que al parecer está haciendo que aumente el precio del petróleo. Esto no hace más que seguir atrasando el valor del petróleo y de las naftas al interior de nuestro país, una situación que ya venía mal porque las empresas petroleras venían reclamando que este valor estaba atrasado después de la devaluación de mediados de agosto,
y esto no hace más que exacerbar y profundizar esa diferencia y aumentar la presión de las empresas petroleras por tratar de aumentar el precio de sus productos, lo cual, si ocurriera, volvería otra vez a fogonear un aumento de la inflación de los bienes en general. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo con Megafon Radio. Gracias a usted, un gusto como siempre. Abrazo fuerte. Bueno, hablábamos recién con Pablo Menéndez Portela, que es docente de la Universidad Nacional de Lanús, sobre la actualidad económica de nuestro país.